Bueno, la farmacología es la ciencia que estudia no solamente el origen y las acciones, sobre todo estudia las propiedades de estas sustancias, de cualquier sustancia química y su efecto sobre el organismo vivo. O sea, nosotros vamos a estudiar cualquier sustancia. Farmacología hoy en día, por eso es que en algún momento de la clase vamos a parar, va a venir la gente de UpToDate y de Lexicon. Lexicon es es muy parecido al UpToDate, que ustedes van a tener que usar mucho, ya están usando UpToDate, o van a tener que aprenderlo hoy día a usarlo. Y Lexicon es una base de datos muy parecida, pero que tiene toda la base de datos completa de la farmacología en el mundo, adicionalmente a eso la medicina natural y herbaria. Entonces la medicina natural y herbaria también está dentro de la farmacología. Y esas aplicaciones clínicas de cualquiera de estas sustancias tienen que estar bien estudiadas por esta ciencia que es la farmacología. En la farmacología, toda sustancia, ¿no? Toda sustancia que tenga aislada y purificada, pero lo importante es que esté aislada y purificada. Ahí viene la discusión que ustedes escuchan hoy en día cuando hablan de la marihuana. O sea, al hablar de la marihuana, uno no puede utilizar y como van a ver en una diapositiva después, uno no puede utilizar la marihuana en sí como si fuera un medicamento, como si fuera un principio activo, porque ustedes no saben qué principio activo tienen que aislarlo. O sea, el principio activo, el cannabinoide, tiene que ser aislado para poder ser utilizado y purificado. Purificado de aquellas sustancias como los tetrahidrocannabinoides, que son los que producen los malos efectos psicodélicos, los efectos no positivos. Entonces, en toda sustancia existen aquellos que producen efectos positivos y efectos no positivos. Incluso una sustancia ya aislada y purificada en el cuerpo puede dar metabolitos dañinos. Por ejemplo, el nitroprusiato, que se utiliza en la emergencia hipertensiva, que es el antihipertensivo más potente que existe. Un metabolito, ¿no?, es un derivado de los cianuros y su acumulación puede producir envenenamiento. ¿Se dan cuenta? O sea, incluso metabolitos de sustancias ya purificadas pueden ser dañinas. Con eso les digo de que sustancias no aisladas y bien purificadas y cuya estructura química no sea bien conocida, uno no puede llamarlo ni siquiera ni fármaco, ni principio activo, ni droga. ¿Ok? Entonces esos son sinónimos. Pero para yo llamar a algo fármaco, principio activo o droga, tiene que ser aislado, purificado, y su composición química tiene que estar muy bien conocida, y hay que saber cuáles son las utilidades terapéuticas que debe tener esta sustancia. Si yo a esta sustancia la acondiciono para que la pueda utilizar el paciente, la persona, o sea, ¿qué cosa significa acondicionar? Me gustaría poder escribirlo, pero no, ahí nomás. Quería conectar la tablet, pero voy a ver ahorita. ¿Cómo la podría acondicionar el medicamento? ¿Qué le faltaría? Por ejemplo, la gente que ha leído algo sobre marihuana, lo dan en forma de aceite. Probablemente esté acondicionado en su forma de aceite, pero ¿cómo podrían acondicionarlo mejor? ¿Podrían ponerlo en una cápsula? ¿No es cierto? ¿Podrían colocarle un vehículo que evite su liberación en el estómago? ¿O podrían colocarlo con un vehículo que lo libere más lento para que el efecto sea más sostenido? ¿Sí o no? Eso se llama liberación prolongada. Entonces, esta droga, si yo la combino con un excipiente especial, o esta droga, si yo armo una forma de presentación, entonces, ¿qué características adicionales debe tener esta sustancia, droga o principio activo? Dos condiciones. Hay que ver el excipiente. El excipiente puede ser vehículo, sustancia inerte, entre comillas, sin acción farmacológica, entre comillas, pero que puede producir efecto adverso. Puede producir alergia al excipiente. Puede tener otros efectos adversos, pero no tiene el efecto biológico de nuestro fármaco. ¿Entiende la figura? Entonces yo la acompaño. Entonces, 500 miligramos de amoxicilina, 500 miligramos, con la justa lo ven, es una uña.
Pero cuando ustedes ven la tableta, es así. Todo el resto, ¿qué cosa es? Excipiente. El excipiente es parte del vehículo, es lo que lleva. Puede tener azúcar, puede tener sustancias que hagan que la liberación sea más lenta, cubiertas especiales. Y la forma en que lo ponen, por ejemplo, una cápsula, una tableta, un repetap, una grajea, ¿ok? Una cápsula de gel, cualquiera de ellas se llama forma de presentación. Líquido, suspensión, jarabe, sirope, cualquier forma. Ampolleta, frasco ampolla, en dilución, o sea, cualquiera de esos se llama forma de presentación. Entonces, si yo le añado dos características más, lo acondiciono para su uso con excipientes y con una forma de presentación especial, esto ya deja de ser fármaco, deja de ser solamente un principio activo y se convierte en medicamento. Ese es el concepto de medicamento, ¿ok? Y eso es lo que maneja la industria. Entonces, cuando yo lo acondiciono para que ustedes lo usen, eso se llama medicamento. O sea, fármaco, principio activo, droga es lo mismo. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Pero cuando yo lo acondiciono, adaptándole una forma de presentación especial y acompañándolo de vehículos o de excipientes, eso se llama, ese acondicionamiento se llama, le da el nombre de medicamento. Ahí recién se llama medicamento. Y los medicamentos son reconocidos como seguros y eficaces porque tienen todas las pruebas se hacen en base a esta forma de presentación. Entonces, cuando uno hace estudios de estos medicamentos, de estos fármacos, lo hace en su forma de presentación como medicamentos. Como medicamentos. Entonces, de esa manera, ustedes ven cómo la linda amapola, ¿no? Puede uno, hace 3000 años, fue utilizado en forma de un concentrado de opio, ¿no? Hecho básicamente para ser exprimido. Y después fue preparado como una tintura de opio. Y posteriormente, esa tintura de opio fue aislado, purificado, y de ella, ¿qué sacamos hoy en día? Morfina, codeína, ¿no? Podemos sacar papaverina, o sea, ya sacamos principios activos definidos. Entonces, ¿dónde está, en qué nivel está hoy en día la marihuana? En nivel de tintura, allá. O sea, hace mil años atrás, ¿ok? Todavía está 1000 años atrás, entre comillas, ¿eh? Hoy en día ya están en fase 2, en fase 3, varios principios activos de la marihuana. Pero claro, los desesperados, obviamente que tuvieron la oportunidad de repente paliar algún problema con este principio, con esta marihuana, con estos aceites, obviamente quieren que de una vez sea utilizado en forma no controlada. Lamentablemente tú no puedes tener un principio activo que no sea controlado. ¿Por qué? Porque hay efectos adversos, como vamos a ver después. Hay interacciones. Incluso hay efectos adversos después de miles de pacientes que hayan usado. Incluso hay efectos adversos estadísticos que aparecen años después de su uso, después de cientos de miles de pacientes utilizados. Entonces todo esto tiene que ser bien controlado, ¿ok? Esa es más o menos la idea de esta figura para que ustedes tengan certeza con eso. La farmacología tiene sus divisiones bien definidas. La farmacocinética, que es lo que van a hacer en la tercera hora, es lo que hace el organismo con el fármaco. ¿Qué hacemos con el fármaco? Lo liberamos primero, ¿ok? Después lo absorbemos, sea por donde sea. Después lo distribuimos en el organismo. Después de distribuirlo, lo metabolizamos y lo excretamos. Ese es el LATME. LATME, ¿no? Liberación, absorción. ¿Qué más? Distribución, metabolismo y excreción. Generalmente vamos a hablar del ACME, así como marca ACME, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan de los dibujos animados? ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿No? El Correcaminos, igualito, así como el Correcaminos más conocido como Toledo, ¿no?
Entonces, así como el ACME, acuérdense de ADME. El ADME se va a aplicar a todo, pero cuando es por vía oral, agréguenle la L, LADME, porque en la vía oral hay liberación. O sea, hay un efecto inicial de liberación donde influye, ¿qué cosa? La forma de presentación, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les decía que la forma de presentación nos puede cambiar todo? Yo puedo tener tabletas recubiertas especiales para liberación en el intestino delgado. Yo puedo tener tabletas recubiertas y especiales para liberación prolongada. Medicamentos que tenía que usarlos cada 6 horas, hoy en día lo puedo usar cada 24 horas por esta tecnología. Incluso Bayer tiene una cápsula especial de liberación osmótica de 24 horas. Es una tecnología muy complicada. Una tecnología que usa pura fisicoquímica, lo que más les gusta a ustedes, ¿no? Entonces ahí ese tipo de tecnología es válida. Esa es parte de la forma de presentación. Y la liberación es parte del inicio de la farmacocinética. Después absorción, distribución, metabolismo y excreción, el ADME. ¿Ok? Es lo que nosotros le hacemos al organismo. Pero lo que el organismo a nosotros nos hace el medicamento, eso, lo que hace el fármaco al organismo, eso se llama farmacodinamia. Entonces, el efecto del receptor, el efecto al final, el efecto deseado y el indeseado, la interacción, la reacción adversa, todo eso está dentro de la farmacodinamia, ¿ok? Está dentro de la farmacodinamia. La farmacología clínica, que es lo que yo quisiera enseñarles en otro curso, o sea, hacer farmacobásica y después farmacología clínica, es la evaluación ya del efecto en la especie humana. Por eso que yo he preferido, a dolor de algunos, yo he preferido eliminar esa parte del laboratorio. No porque no la considere buena, sino que si yo tengo que sacrificar algo, sacrifico lo que no pertenece a mi carrera. Eso es más del farmacólogo, ¿ok? Del farmacéutico, del farmacólogo. En cambio, lo que hacemos farmacología clínica al final, tenemos que priorizar lo que se hace. Y por eso es que prefiero que trabajen casos clínicos a que trabajen ratitas o cuis, ¿no? La farmacoepidemiología ya es el efecto. Entonces, yo estoy estudiando en población, el efecto en mi paciente, pero si yo estudio el efecto en todos ustedes, ya es un trabajo en población. Y eso es farmacoepidemiología. Entonces, la farmacoepidemiología tiene que ver ya con los efectos que se pueden uno obtener incluso el estudio farmacoepidemiológico puede ver con simplemente tendencias de uso, autoprescripción, así como lo simple que es farmacovigilancia, que vamos a ver a continuación. La farmacogenética es importantísimo hoy en día, no solamente porque la genética es hoy en día nos da la explicación de toda la respuesta inmune, que es fundamental en casi todas las enfermedades hoy en día, infecciosas, tumorales, de todo tipo. ¿Quién nos da esa explicación? La genética. Esa base genética también hace que tú respondas a un medicamento diferente al otro. Para que lo entiendan más fácil, ¿quién es el pollo? El pollo del grupo. ¿El que se emborracha? Él, ¿no? Ya me señalaste. Sí, el celeste. Él es el pollo. ¿Y él por qué lo identifica? Porque ya sabe que a él el alcohol le sube más rápido. ¿Y por qué si tomaron lo mismo los dos? Porque hay una base genética. Hay una base genética de respuesta a esa droga, a ese principio activo. Esa diferencia es farmacogenética. Por ejemplo, en alcohol ya está bien definido. O sea, el europeo es sobreviviente de una epidemia de 88 años de cólera. ¿No? ¿Sí o no? El europeo es netamente sobreviviente de 88 años de una epidemia de cólera que hizo que Europa en 1302 tenía 100 millones de habitantes. Y en 1388 tenía 20 millones nada más. O sea, no solamente no creció, sino disminuyó 5 veces por el cólera. Y la gente moría de cólera, pero veían que los curas no se enfermaban. Claro, los más burros decían divino. Pero los más inteligentes, eso no me la trago. Los comenzaron a mirar, ¿y qué hacían los curas en el sur? Tomaban vino, no tomaban agua. Y en el norte tomaban cerveza.
Entonces comenzaron a imitar lo que hacían los curas. Y los sobrevivientes de esos 88 años sobrevivieron gracias a las bebidas alcohólicas. Dejaron de tomar agua. Y se acostumbraron, 3 generaciones se acostumbraron a sobrevivir tomando o vino o cerveza o ambos. Por lo tanto, a lo largo de los siguientes décadas, cientos de años, hicieron tolerancia al alcohol. Eso está estudiado, esa es historia de la medicina. Entonces, obviamente, un europeo o alguien que tiene la base genética va a soportar mejor el alcohol, y eso es clásico, ¿no? Un japonés, por ejemplo, por eso que era una broma antigua que hacían los americanos, un japonés con media botella de whisky estaba totalmente intoxicado, ¿no? Hay quienes se toman 2 botellas de whisky y recién están alegres, ¿no? Entonces, por eso les digo, eso no te hace mejor ni peor, sino que son características que uno tiene que tener en cuenta. Y eso lo explica la historia de la medicina. Y eso hoy en día tiene una base que se llama farmacogenética. Entonces vamos al ejemplo más clásico. Yo le doy clopidogrel a un paciente y le doy clopidogrel a otro. Este se infarta, este no. Los dos estaban protegidos por clopidogrel. El que se infartó viene y me dice: doctor, pero yo estaba tomando mi pastilla. Pero te hicieron estudios farmacogenéticos para ver si tú estás en ese 5% de la población que no responde al clopidogrel. Nadie me dijo eso. Enjuícialo a tu médico, ¿no? Porque él tenía la obligación de hacerte un estudio farmacogenético para saber si respondes a clopidogrel o no. Porque tú puedes estar en ese 5% que no va a responder nunca. Y tú crees que estás cubierto y te infartas. ¿Sí o no? Entonces, existe la respuesta a los fármacos. La gran mayoría tienes variaciones mínimas y hay otras que son variaciones dramáticas. O tienes efectos adversos muy severos. Por ejemplo, en las reacciones de medicamentos a fármacos antituberculosos, los RAFA, ya se ha visto que muchas de estas reacciones están en función de eso. Ahora sí. Gracias, Joana. Esa es la ventaja de que Joana haya sido mi residente, me la puedo mandar a hacer algunas cosas. Entonces, así va a ser siempre. Así, después ya lo hará porque ya estoy viejito, ¿no? Después ya lo hará porque ya le doy pena. Toxicología, venenos y efectos indeseables, ¿no? Y farmacia, ojo que la parte de farmacia, al final del curso, no está dentro de las líneas de clases por no hinchar mucho, pero vamos a hacer una clase final donde vamos a hablar de marketing farmacéutico, que es algo que a mí me interesa que sepan, que yo he trabajado 10 años en eso y realmente es algo que tienen que aprender para que no sean pasto. Yo creo que muchos de ustedes sí quieren ser pasto, pero la gran mayoría no sean pasto de los visitadores médicos y de la industria, que te pueden manipular con mucha facilidad, porque es toda una tecnología, la parte de farmacia y la parte de marketing farmacéutico. Y en las disciplinas está investigación y desarrollo, la industria farmacéutica. En industria, yo he trabajado en esta área, farmacología clínica, en la parte de ensayos clínicos. En el Perú se trabaja muchísimo hoy en día. Claro que son protocolos internacionales, pero se trabaja muchísimo en ensayos clínicos hoy en día. Farmacobiología, lo que más interesa es la farmacovigilancia, que en el Perú está en pañales, y es uno de los trabajos que vamos a hacer durante este semestre. Durante este semestre tenemos que hacer un pequeño trabajo de farmacoepidemiología sencillo, de farmacovigilancia, ¿ok? Entonces eso va a ser parte de la evaluación. Farmacoeconomía es la economía de la salud. Aquí podemos nosotros calcular, no solamente es cuestión de costos, sino es costo-beneficio, costo-oportunidad. O sea, no es solamente el hecho de relacionar esto es más caro o esto es más barato, no, sino costo-beneficio, costo-oportunidad son términos importantísimos que uno tiene que manejar y saber. En algún momento vamos a tratarlo, especialmente cuando les decía que una de las cosas que tienen que tratar de desarrollar con sus profesores es esta parte final. El STEP es seguridad, tolerabilidad, que es el inicio. ¿Qué fármaco es más seguro y más tolerable? ¿No? STEP, la E de eficacia y la P de ¿qué? De precio, ¿no? Es lo que los gringos acuñaron hace muchos años, ¿no? Efficacy, ¿no? Era el STEP, el efficacy, tolerability
¿no? El Security, Tolerability, Efficacy and Price, que era básicamente la aplicación de este paso sencillo, donde uno tiene que primero ver que el fármaco sea seguro y tolerable, eficaz, y después de que has comparado todo esto, recién lo comparas en cuestión de precios. No al revés, no lo comparas primero por precios. Ahora, precios es algo difícil a veces de enseñarles, pero es algo que tienen que, básicamente más que precio, el price se refiere al hecho de costo. Tú puedes ver que el costo puede ser alto o bajo, no te interesa el precio. En realidad, si cuesta 100 o 200 dólares, no, tú dices, obviamente este es más caro que este, y los dos sirven para lo mismo. Entonces ahí es donde tienes que ver, tienes que comparar, ¿no? Costo-beneficio del paciente, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más le voy a dar al paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo más de vida o cuánto tiempo más de calidad de vida va a obtener este paciente en función a este medicamento de alto costo? O al revés, sin pensar en costos, ¿cuánto tiempo de mayor calidad de vida y cuánto tiempo de sobrevida le da a este paciente este medicamento a pesar de los grandes efectos adversos que tenga? Es la otra manera de verlo, ¿ok? Entonces, de repente la quimioterapia te dice, te va a aumentar 1 o 2 meses más la sobrevida, pero esa sobrevida que vas a tener de 6 meses más 2 o 3 meses más, vas a tenerlo lleno de síntomas, malestar, decaimiento, fiebre, infecciones, incluso hasta podrías morir antes de tiempo. Entonces uno tiene que aprender un poco, vamos a tratar de discutir en los casos la posibilidad de que preferible a veces es utilizar un medicamento de menos potencia, pero que puede ser tan eficaz como el último medicamento. En ese sentido, uno de los grandes maestros de la medicina decía que el mejor tratamiento no es el último, sino el anterior. Porque siempre el medicamento anterior al último que salió tiene más estudios, ¿no?, de reacciones adversas y tiene mejor observación respecto a sobrevida y calidad de vida a largo plazo. El marketing, como le decía, lo vamos a evaluar al final del curso. Los asuntos regulatorios es otra disciplina, que de esto ahí trabajan directamente los farmacéuticos, y la farmacología hospitalaria es algo que en el hospital, por ejemplo, nuestro se hace, pero limitado. O sea, se hace básicamente lo que es control hospitalario de medicamentos, dosis unitaria, pero se hace muy poco trabajo de investigación respecto a esta área. Y la toxicología, la toxicología ocupacional y forense, que son disciplinas básicas de la farmacología. ¿Cómo llamamos a los fármacos? Otro de los temas importantísimos que tienen que tener en cuenta. Un fármaco tiene un nombre químico que a nadie le interesa en realidad, o sea, clínicamente hablando. Le interesa al químico, le interesa al laboratorio, pero nos interesa ni siquiera al laboratorio farmacéutico, sino a la parte industrial, a la que produce la materia prima. Por ejemplo, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, se llama ácido 2-acetobenzoico. ¿Nos interesa este nombre? No, pero tenemos que saber que existe un nombre químico. Y a ese nombre químico se le da un nombre que se llama Denominación Común Internacional, o DCI. El DCI es la Denominación Común Internacional, también en sus siglas en inglés, International Non-Property Name, que es básicamente la manera en que uno lo puede buscar en esta página. Esta página de la Organización Mundial de la Salud, el ATC, es una página donde uno puede ingresar cualquier nombre de cualquier principio activo. Por ejemplo, ácido acetilsalicílico, y te va a salir la principal indicación y todas las indicaciones aprobadas en el mundo. Y te va a salir un concepto que es este final, el DDD, dosis diaria definida. Apúntenlo, pregunta examen. Yo lo que pregunto no es lo que está en el slide, ¿ok? Dosis diaria definida. ¿Y qué cosa es la dosis diaria definida? Es la dosis usual para la principal indicación de un medicamento por día. O sea, es la dosis por acuerdo internacional usual para la principal indicación de un medicamento por día. Por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo,
Clopidogrel, 75 miligramos. Esa es la dosis usual para la prevención primaria y secundaria de enfermedad coronaria. La principal indicación de clopidogrel, ¿no es cierto? Ok. ¿Para qué sirve el DDD? ¿Para qué entran uno al DDD? Esto en farmacoeconomía es fundamental, porque yo con eso puedo hallar por 1000 habitantes la cantidad de medicamentos que se está prescribiendo por mes en un país. Simplemente sabiendo cuánto ese país produce o compra en toneladas de un medicamento. ¿Se dan cuenta? Entonces yo, como farmacoeconomista, que yo soy farmacoeconomista justamente, puedo calcular por mes, con ese dato sencillo, puedo calcular con el DDD cuánto está consumiendo esa población de un medicamento. Y más o menos inferir qué población lo está usando por 1000 habitantes. Ese es el DDD, dosis diaria definida. Entonces ustedes entran a esa página y es sencillísimo. Ustedes ponen, de paso que están todas está en la numeración exacta, porque cada medicamento está numerado a nivel internacional, y de esa manera se busca en todas las bases de datos también. Hay maneras más fáciles de buscar en base de datos los medicamentos y es por su numeración ATC. ¿Ok? La numeración ATC. Entonces esto es el sistema y eso se basa en el nombre común internacional. Ejemplo, ácido acetil salicílico, que es la aspirina de Bayer, ¿no es cierto? Clopidogrel, amoxicilina. Entonces uno dice, ese es el nombre genérico, mal dicho, es el nombre DCI. ¿Y por qué todo el mundo le llama nombre genérico? Porque cuando uno hace un medicamento en su forma genérica, lo va a denominar en DCI, no le pone marca. Entonces yo tengo una aspirina, si le pongo aspirina, si dice aspirina, eso es marca, eso es Bayer, ¿no? Si le pongo ascriptin, eso es marca de ácido acetil salicílico, es un similar a la aspirina, es una copia de aspirina, del original. Y si yo lo vendo en genérico, ¿cómo lo voy a vender? Como ácido acetil salicílico, ¿ok? Para ir más allá, amoxicilina con clavulánico, habrán tomado alguna vez. Amoxicilina con ácido clavulánico. El original es Aumentin. Marcas, amoxiclin, amoxidal, clavoxilin, etc. ¿Ok? Todas esas son marcas que tienen copias del original. Pero si yo lo compro en forma genérica, más barato, se va a llamar amoxicilina con ácido clavulánico. Y si lo compro de 1 gramo, 875-125. ¿Ok? Ese es el genérico. Entonces, como viene en su DCI, yo digo es genérico, pero adicionalmente, para llamarlo genérico en el mundo científico, no solamente tiene que estar en DCI, sino tiene que tener estudio de bioequivalencia, que ahora vamos a ver más a continuación. Entonces, no es medicamento genérico solamente que esté en nombre de DCI. O sea, si yo compro omeprazol para el día domingo, después de la juerga el sábado, ¿no? Justo lo está mirando acá el hombre. Entonces, si yo compro omeprazol, ¿no? Para el día domingo, ¿lo estoy comprando con nombre genérico? No. Es un genérico. ¿Funcionará como el original omepral? Probablemente no, porque no tiene estudio de bioequivalencia en el Perú. Lo que venden acá no tiene estudio de equivalencia. Pero como es un sintomático, un antiácido, no importa. Porque me fallará un poco, ¿no? Pero si compro un antibiótico y me falla un poco, ¿estará bien? Por eso les voy diciendo de que el estudio de equivalencia es importantísimo, especialmente en los medicamentos que no son sintomáticos, antibióticos, medicamentos que son para el core de la enfermedad. Ustedes no pueden jugársela con un, entre comillas, genérico. Para que sea llamado genérico, el fármaco genérico tiene que tener estudio de ¿qué? Bioequivalencia. Y el estudio de bioequivalencia es aquel estudio que me compara mi fármaco genérico, o mi copia también puede ser, con el original. Y yo en base a ese estudio puedo decir, mi marca o mi genérico es tan potente, tan efectivo como el original, como el Aumentin, que te cuesta 16 soles la tableta y el mío me cuesta 16 céntimos, ¿no? O 0.16, ¿no? O 0.16. Pero puede ser o no, puede ser, ¿sí? Si es que tengo estudio de ¿qué? Bioequivalencia.
Hace 2 años, cuando yo les dije esto a la promoción, hace 3 años, 2015, el primer curso que hicimos, yo les decía, en el Perú no existen genéricos. Hoy en día, con gusto les puedo decir que sí existen. Ya han entrado hasta 3 marcas internacionales de genéricos con bioequivalencia. ¿Ok? Entonces, algo está cambiando. Aunque la gente no lo crea, aunque los fujimoristas no crean, algo está cambiando. ¿No es cierto? De todas maneras se está moviendo algo. O sea, algo bueno está sucediendo. Entonces, ya tenemos medicamentos, especialmente antibióticos, con estudios de bioequivalencia. ¿Qué es un estudio de bioequivalencia? Un ensayo de bioequivalencia, en primer lugar, es un ensayo que no lo puedo contratar yo en ningún sitio que me dé la gana. O sea, no puedo mandarlo a hacer en alas peruanas, ¿no? Obviamente que a mí no estudian nada, pero no lo puedo mandar a hacer ahí, ¿no? Sin ofender a nadie. Lo mandaría a hacer acá en San Martín, probablemente algún día. Porque ya están trabajando duro en la parte, están trabajando bien fuerte, ¿eh? En la parte de investigación, especialmente en la parte de farmacogenética y determinación de drogas. Está muy bien, muy buena el área, pero todavía no. Ya lo puedo hacer en Cayetano, ¿no? Aunque no nos guste. Ya lo puedo hacer en INS, aunque nunca lo hacen, porque eso nunca tienen tiempo de nada. ¿Ok? Pero yo que enseño esto hace 15 años, le digo, antes el panorama era sombrío. Cuando yo empecé a enseñar bioequivalencia en clínicas, a médicos ya graduados, a especialistas, a sociedades, yo les decía, el único lugar que se puede hacer estudio de equivalencia en Latinoamérica, en esa época, vamos hablando 2010 a 2011, eran las clínicas de Sao Paulo. Hoy en día se hace en Chile, ya se hace en Perú, limitadamente en Cayetano, ya se hace en México, ya se hace en Colombia. O sea, hemos avanzado. No sé si entiende la figura. ¿Por qué no se puede hacer en cualquier sitio? Porque tiene que ser certificado, en primer lugar. OMS, OPS lo tienen que certificar. Yo no puedo hacer un estudio de equivalencia porque me da la gana donde quiera. Por eso digo, no lo puedo. Obviamente que si le digo, si lo libero, a las peruanas al toque va a hacer estudio de equivalencia. ¿Sí o no? ¿Qué no hacen a las peruanas? Entonces, el estudio de equivalencia tiene que ser un estudio donde los investigadores son gente netamente proba, son científicos netos, son gente que el dinero ni le va ni le viene, tú no los puedes comprar. Son centros de investigación cerrados, institutos muy bien diseñados, ¿ok? Donde lo que hacen es a un paciente basal, que es un paciente sano, un paciente voluntario, le van a dar a un grupo, aleatoriamente, le van a dar el tratamiento de referencia. O sea, ¿qué se refiere a referencia? En este caso, amoxiclavulánico, el Augmentin, el original. Ese es el referencia. Y a otro grupo aleatorio le van a dar el tratamiento test. O sea, mi amoxiclavulánico genérico que quiero probar, ¿no? Marca veneno de cobra, o sea, hecho en India, ¿no? Marca veneno de cobra, ¿ok? Y después a este mismo grupo voy a medirle la curva farmacocinética, y después de medirle la forma farmacocinética y todos los valores estequiométricos que tiene el medicamento, voy a hacer una limpieza biológica, o sea, no hay rastro de medicamento, y cruzo a este grupo que le di primero el test, le daré el referencia, Augmentin, y a este grupo que le di el Augmentin, le daré el test, que es y les vuelvo a medir la curva farmacocinética y todos los valores. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Control biológico perfecto. ¿Sí o no? Es control biológico perfecto, porque cada paciente es su propio control. No hay cambio genético. No hay diferencia en la respuesta genética, porque es el mismo paciente. ¿Entendió la figura o no? Entonces la respuesta, el control biológico es perfecto. Cada paciente es su propio control. ¿Y qué voy a hacer? En cada paciente voy a comparar las dos curvas. ¿Ok? En cada paciente comparo las dos curvas y busco que sean por lo menos iguales en todos sus valores en un intervalo de confianza del 90%. Si es por lo menos en ese intervalo de confianza iguales, eso me demuestra que los efectos son idénticos. Y eso significa bioequivalencia positiva. ¿Se entendió la figura? Entonces, nuevamente, a un grupo le voy a dar la formulación referencia
al otro la formulación test primero. ¿A quién le doy primero? Le doy primero al grupo aleatorio. La elección es aleatoria. O sea, una máquina me dice indistintamente, sin que yo pueda intervenir, este se va para acá y este se va para acá. Primero. Incluso en eso tiene cuidado. Y un grupo empieza con la referencia primero, como habíamos dicho, y otro grupo empieza con el test primero. ¿Y qué voy a medir? Velocidad de absorción, cantidad absorbida, hago la curva completa, que vamos a hacer, y hago la curva en el otro. Y comparo en el mismo paciente. En el mismo paciente sus dos curvas. Porque he medido dos curvas, ¿sí o no? En el mismo paciente comparo las dos curvas. Y esa medición de curvas, si me sale diferente, o sea, si está por debajo de ese intervalo de confianza, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese medicamento testeado, sea genérico o sea con la marca que quieran, no tiene el mismo efecto. Mala calidad. O sea, ¿qué es lo que medía nuestro regulador? Medía la cantidad, nada más. Eso se llamaba equivalencia química. Después exigió la equivalencia farmacéutica. ¿Qué significa? Que estén en la misma forma de presentación. Y con eso le daba la autorización. Hoy en día, ya en el Perú, se exige el estudio de bioequivalencia. Pero lamentablemente, antes de que exigieran el estudio de equivalencia, hace 4 años, ya habían entrado 2.200 medicamentos diferentes registrados. Que como ustedes saben, la ley no es retroactiva. Pero ¿quién puede hacer retroactiva este concepto? Ustedes. Ustedes cuando salgan salvajes ahí a atender a los pacientes, no sean tan salvajes. O sea, ¿qué van a hacer? Viene el visitador y dice, ya, ¿qué? Sí, esta es mi nueva marca, doctor, de amoxiclavulet, que es el mejor que Aumentin. Y más barato, doctor. Allá, esta es tu marca. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Clavinex. Ah, caramba. Todavía con ese nombre. Clava de todas maneras, sí. Ok. Ya, tráeme tu estudio de bioequivalencia. ¿Cómo? Tráeme tu estudio de bioequivalencia. Pero doctor, acá tengo ¿cómo se llama? Mi autorización de Digemit. Acá tengo estudios hechos en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Córdoba, con mi medicamento. Sí, pero tráeme tu estudio de bioequivalencia. Y después te va a decir, doctor, un almuercito, una cenita, un congreso. Y entonces vas a comenzar a prescribir, no importa que no haya estudio de equivalencia. Ese es el gran problema. Hay colegas que no solamente lo prescriben, sino se compran ese medicamento como el medicamento principal que van a usar, pero negocian, yo les digo porque lo he trabajado 10 años, eso, negocian un pago mensual o una serie de favores mensuales. Eso lo vamos a ver al final del curso en lo que se llama marketing farmacéutico. Eso se llama médico con convenio, ¿ok? Eso existe. Los colegas, ellos los van a conveniar pronto. Cuando vayan a clínica, cuando vayan a hacer ahí los van a conveniar. Entonces, ese es el mundo real. Por eso es que la industria farmacéutica, yo les voy a mandar un link que es uno de los mejores reportajes que he visto de este tema hecho en Chile, por uno de los mejores programas de investigación que hay en Chile, programa de investigación TOPA, como el equivalente a 60 minutos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, acá no se diría panorama, no sé, pero algo así, ¿ok? Un trabajo excelentemente hecho para que ustedes vean en YouTube, en lugar de estar viendo a Andy Zane, ¿no? O sea, vean mejor eso. ¿Qué pasa ahí? Entonces, por ejemplo, el referencia Lanzor. Ahora, doctor, ¿y qué pasa si el referencia no existe? Es tan antiguo el medicamento que ya no existe el original. Entonces, el regulador te va a señalar cuál es el referencia. ¿Existe eso? Sí, existe. Existen muchos medicamentos antiguos, muy útiles hoy en día, que ya no existe el original. O sea, ya no existe en venta ya. Y ya no lo produce la matriz. O sea, sigue la matriz siendo dueño de la molécula, pero ya no lo produce. ¿Entiendes la figura? Por ejemplo, White. White es un gran laboratorio en el mundo que dejó de producir antibióticos, que fue su línea de investigación en los 60, 70, de los 50 hasta los 70. Hoy en día es el gran productor de biológicos, gran productor de ¿cómo se llama? De anticuerpos monoclonales, etc. Y
pero sigue siendo dueño de muchas moléculas muy conocidas. Pero ¿a quién usaríamos de referencia? Entonces el regulador nos va a decir, la referencia es, por ejemplo acá, Lanzor. ¿Y Lanfaz qué cosa sería? No es un genérico que quiera probarse, es una marca. Si yo tengo mi laboratorio y quiero lanzar una marca propia, en todo el mundo, y en el Perú también hoy en día, me piden hacer un estudio de bioequivalencia. Entonces yo puedo testear no solamente un genérico, sino puedo testear un medicamento de marca, entre comillas de marca. Hay laboratorios grandes en el Perú que tienen sus marcas, ¿no? Alto conocido, Farmindustria, Medifarma, Medifarma, que es el número 1 peruano, y Tecnofarma argentino, etcétera, ¿no? Hay grandes laboratorios que tienen marcas de todo tipo, pero ningún original. No son dueños de ningún original. Los originales pertenecen generalmente, es como en los autos. En los autos, si ustedes, a lo que les gusten los fierros, ¿quiénes son marcas que innovan? Honda, Volkswagen, Mercedes, ¿no? General Motors, esas son las que innovan. ¿Y quiénes son los que más venden? Toyota, Nissan, ¿sí o no? Hyundai, pero no innovan nada, compran tecnología. Es igual en el mundo farmacéutico. Los grandes innovadores son los grandes de investigación. Pfizer, Bayer, Schering, bueno, ahora Schering Bayer, ¿no? Entonces esos son los grandes investigadores del mundo. Los otros laboratorios que nosotros conocemos clásicamente, que son fabricantes, grandes fabricantes, que tienen algunos excelente calidad y otros no. Y lo que tenemos que hacer es comparar las curvas. O sea, en síntesis, bioequivalencia es biodisponibilidad comparada. ¿Qué cosa es biodisponibilidad? Lo van a ver con el doctor Ochoa con más precisión después. Pero la biodisponibilidad es la cantidad de medicamento útil en la circulación general. Útil para el efecto en la circulación general. Y esa biodisponibilidad comparada del producto original o referencia, eso se llama fármaco bioequivalencia. Estudio de bioequivalencia. Entonces, estas son las agencias reguladoras más importantes: la EMA, la FDA, la PMDA, ¿no? Y Reino Unido, que es fundamental hoy en día, ¿no? Hoy en día con las guías NICE, que son fundamentales. Entonces, otros conceptos que tienen que tener claros: un medicamento innovador es un medicamento, es un producto, una especialidad médica, o sea, un medicamento que no ha sido comercializado hasta ese momento y pasó por todas las fases de investigación, fase 1, fase 2, fase 3, que vamos a ver a continuación, pero que no fue comercializado nunca antes y que maneja, ¿no? Maneja lo que no se ha podido manejar hasta ese momento, o innova, digamos, en un tratamiento respecto a otros existentes. Medicamento original es la molécula original como apareció, o no, que nunca deja de ser propiedad del que lo inventó. O sea, amoxicilina, ¿no? Sigue siendo, como medicamento original, sigue siendo propiedad de White, aunque ya no tenga ni siquiera departamento antibiótico White, pero sigue siendo como original. Y si a amoxicilina le encontraras propiedades, por ejemplo, inmunológicas, toda propiedad nueva de ese principio activo, aunque ya perdió la patente para antibiótico, no puedes, la molécula para otras indicaciones sigue siendo propiedad del original. Minociclina, por ejemplo. Minociclina es un antibiótico muy antiguo. Hoy en día minociclina se está estudiando en artritis reumatoidea, se está estudiando como fármaco en algunas enfermedades reumáticas. Esa propiedad nueva, que no era antibiótica, vuelve a ser materia del dueño de la molécula. O sea, en otras palabras, el dueño de la molécula nunca deja de ser dueño. Pierde la patente, sí, para fabricarla. No sé si entiende la figura. Pierde la patente para fabricarla, pero sigue siendo dueño de la molécula siempre. ¿Ok? Siempre. Mientras que el medicamento referencia es simple y llanamente aquel que, ¿no?, cuya eficacia y seguridad ha sido muy bien establecida, pues generalmente es el líder del mercado y generalmente el regulador lo señala como referencia. Ponemos un ejemplo: migraña. ¿Cuántas migrañosas acá? Migrañosas, ¿ah? No quieren que sepan.
pero hay acá. Por lo menos 5% de la población es migrañosa. Y digo migrañosa porque 3 a 1 mujeres versus varones, ¿no es cierto? Entonces, el migrañoso, cuando el dolor de cabeza, cuando la cefalea que tiene, le impide algunas actividades, tiene que usar preventivo. Uno de los preventivos más usados en el mundo y más efectivos se llama flunaricina. Y la flunaricina, que es Grunenthal, fue Grunenthal de los años 50, ¿no? Que en esa época lo descubrieron como un irrigador cerebral, que es un bloqueador de canal de calcio. Ya nadie lo usa para eso. Hoy en día es el mejor preventivo de migraña. ¿Cuál es el medicamento de referencia? Sinacen, que es un producto portugués. ¿Y por qué si era Grunenthal? Porque Grunenthal ya no lo fabrica hace 20 años. Entonces ese se convierte en la referencia porque es el líder del mercado. Entonces, ¿se entendió la figura? O sea, le encontraron una nueva aplicación. Grunenthal nunca le interesó, lo dejó que lo desarrollara otro, se lo dejó y al final se volvió referencia sin ser el original. ¿Qué es un Me Too? Un Me Too es un medicamento, aunque suene feo decirlo, la misma chola con el mismo calzón. ¿Han escuchado ese término o no? Así es, ¿no? Dice, ay, la misma chola con el mismo calzón, o sea, es igualito. O sea, entonces yo tengo una cetiricina para como antihistamínico y pierdo la patente. Después de 8, 10 o 20 años en Estados Unidos. ¿Ok? Pierdo la patente. Y como pierdo la patente, ¿qué hace mi departamento de investigación? Le hemos hecho una modificación a la molécula, haciendo que uno de los radicales gire a la izquierda. Ya me está viendo a la derecha. A la izquierda. ¿Ok? Entonces es una modificación levo. Y le hemos llamado levocetiricina. Y me lo acepta el regulador y le saco nuevamente patente por 10 o 20 años más. ¿Entendió la figura? Es más de lo mismo. Y probablemente tenga alguna característica farmacocinética a favor. ¿Qué tiene la levocetiricina? Menos dosis, ya no es 10 sino es 5 miligramos. Un poquito más de efecto en rinitis alérgica, pero es espurio. Sin embargo, lo presento como un medicamento nuevo. ¿Ok? Desloratadina. Esomeprazol. Omeprazol. Por ejemplo, en omeprazol, el esomeprazol sí ganó algo. Rapidez. El omeprazol oral actúa 40% el primer día, 60% el segundo día, hasta 80% es el máximo de bloqueo oral, tercer día. El esomeprazol bloquea el 80% del primer día. Pero no pasa del 80%, o sea, sigue igual que el omeprazol, ¿se entendió? ¿Qué ventaja farmacocinética tiene el esomeprazol? Una mejor biodisponibilidad el primer día. Es una característica farmacocinética. ¿Ok? Esa característica farmacocinética le da una autorización y se convierte en un nuevo medicamento. Esomeprazol. ¿Cuánto cuesta un Nexium? Que todavía es el original de esomeprazol. ¿Cuánto cuesta un esomeprazol genérico? Creo que ya hay genérico. No hay genérico todavía, ¿no? El de marca más chancho, ya, veneno de cobra, hindú, 4 o 5 soles, mínimo. ¿Cuánto cuesta un blister de 10 omeprazoles? Sol 20. Sol 20. Un blister de 10, yo lo compro siempre. Sol 20. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta un Nexium? 18 soles por tableta. ¿Pero es necesario? Sí, cuando quieres acción inmediata. ¿Se entendió la figura? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, ¿pero es lo mismo o no? Sí, es un Me Too. Eso se ha denominado en el mundo de la farmacoeconomía como un medicamento Me Too, con ligeras. ¿Cuál es el problema del Me Too? El riesgo de los Me Too es que nos está distrayendo investigación y desarrollo importante en nuevos medicamentos. O sea, hay un interés porque se gasta menos. O sea, ¿cuánto invierte la industria en desarrollar una nueva molécula? Entre 100 y 400 millones de dólares. ¿Cuánto invierte un Me Too? No más de 20 millones de dólares. Entonces, obviamente, si voy a ganar lo mismo que inventar uno nuevo, que voy a invertir la quinta parte
o a veces la 20ª parte, invierto la 5ª parte. Entonces, eso es un Me Too. Sin embargo, no es un Me Too, y se los menciono, por ejemplo, el desarrollar un metabolito activo. Terfenadina era el mejor antihistamínico de los años 80, pero producía torcida de puntas, torcida points, producía arritmias importantes, y más aún cuando se usaba con macrólido, porque el macrólido es si produce más toxicidad será un inhibidor. ¿Inductor o inhibidor? Inhibidor, porque voy a tener más fármaco tóxico. Entonces, los macrólidos son inhibidores, y cuando se combinaba más aún con macrólido, hacía más toxicidad la terfenadina. ¿Ok? ¿Y qué producía? Arritmias ventriculares malignas, muerte, FDA lo cerró el 91. Pero los investigadores, ¿no? Los de Alpha K, que era la industria que había desarrollado la molécula, se dieron cuenta que terfenadina tenía 2 metabolitos activos. Y de esos 2 metabolitos activos, uno producía la arritmia y el otro no. Así que sintetizaron el metabolito que no producía arritmia y le cambiaron obviamente el nombre para que nadie tenga miedo. Y lo llamaron fexofenadina, Alegra. Hoy en día, el antihistamínico más usado del mundo. ¿Se dan cuenta? Pero siendo, entre comillas, un probable Me Too, no se considera un Me Too, porque sí cambió algo en especial. Cambió ese efecto adverso maligno. Ahí sí cambió. Ese no es un Me Too. Ese es el otro ejemplo. O sea, a veces sí se pueden mejorar los medicamentos, a veces simplemente le cambia, como decía, el calzón. ¿Ok? Para que se entienda la figura. Y estos son los hitos más importantes de la terapia farmacológica, ¿no? Lo que fue el aislamiento del fármaco de las plantas, que fue la parte inicial. Eso empezó con los opiáceos. Acuérdense que la medicina empieza con el manejo del dolor, y es una de las cosas más importantes. Lo que es la síntesis orgánica, lo que es la relación dosis-respuesta. Después vino el descubrimiento de los antibióticos. Descubrimiento de los antibióticos le aumentó 28 a 30 años de sobrevida al ser humano. Fue el cambio más importante, es un hito no solamente de la farmacología, sino de la medicina. Antes de los antibióticos, en el mundo, en los mejores países del mundo, la expectativa de vida al nacer era 45 a 48 años. Después de la era antibiótica está por encima de los 78 años. Eso gracias solamente a ¿qué? A los antibióticos. No ha habido otro descubrimiento en la medicina que haya logrado tanto como la antibiótico terapia. ¿Ok? Tragedia de la talidomida. La tragedia de la talidomida, el único país que se negó a usar la talidomida en los años 60 fue Estados Unidos. Lo usó Japón, lo usó Europa, y tuvieron los pacientes con focomelia, y al final, ¿eso qué llevó? Llevó a las pruebas, a que todo medicamento para ser aprobado en su uso, tuviera estudios previos, ¿no? Lo que se llama la etapa de estudios clínicos previos. Y eso se generó gracias a la tragedia de la talidomida. Creó lo que se llama hoy en día la farmacología clínica. Antes de la tragedia de la talidomida, se creaban los medicamentos, se hacía un estudio en una cohorte y se decía, efectivo, úsenlo. Ahora no. Ahora van a ver cómo tiene que hacerse para que uno tenga. Después vino la madurez de la biotecnología, y hoy en día la automedicación, la genómica y la proteonómica son el futuro de la farmacología. ¿Cómo se descubrieron nuevas drogas? ¿Cómo se descubren nuevas drogas? Hay una etapa que se llama de predescubrimiento. En la etapa de predescubrimiento, uno dice, bueno, no es que uno sea pues nadie que se mete en este negocio, porque es un negocio al final, lo hace porque sean la Madre Teresa o Juan Pablo II, nada que ver, ¿no? Lo hace porque ¿dónde está el negocio hoy en día? ¿De qué se muere más la gente hoy en día? Bueno, enfermedades cardiovasculares, neoplasias, claro. Pero al margen de eso, hay un concepto que ustedes van a aprender, ya han hecho algo de salud pública, epidemiología, hay un concepto que se llama concepto de carga de enfermedad.
Y la carga de enfermedad es lo que los laboratorios tienen en la cabeza. Dicen, ¿cuál es la carga de enfermedad más importante? ¿Qué significa eso? Enfermedades que producen más qué? ¿Qué será? Más consecuencias a largo plazo, ¿no es cierto? O sea, personas con discapacidad. Entonces, la potencialidad de la discapacidad de una enfermedad, eso se llama carga de enfermedad. Entonces, cuando más capacidad produzco, descansos médicos, etcétera, eso, o sea, el paciente que se vuelve crónico, a mí, ¿qué me interesa más? ¿Me interesa tratar una infección urinaria 5 o 7 días de antibiótico o una epilepsia toda la vida de antiepiléptico? Le voy a vender toda la vida, al otro le voy a vender 5, 7 días. Y si es una chica, de repente 2 veces al año, ya serán 10 días. Y en toda su vida, de repente 5 veces al año, 5 veces. Pero el otro paciente con epilepsia me va a tener que comprarme medicamento toda la vida. ¿Se entendió? Entonces la investigación siempre se guía por ahí, lamentablemente. En la etapa de predescubrimiento, la primera etapa la escoge, obviamente los investigadores la escogen por carga de enfermedad. Por eso es que cuando revisemos antibióticos van a ver ustedes que no se descubrieron nuevas familias antibióticas desde 1968 hasta el año 2000. Pues hubo 32 años de sequía de investigación porque la industria estuvo abocada a enfermedades crónicas y degenerativas, como sigue estando hoy en día. Entonces, en la etapa de predescubrimiento, lo primero que se escoge es la enfermedad. Diabetes, cáncer, o sea, lo que voy a investigar. Después viene el conocimiento profundo de la enfermedad, es el primer paso. Esa es la etapa de predescubrimiento. Miren ustedes cómo después, una vez descubierta la droga, se estudian entre 5.000 y 10.000 compuestos al mismo tiempo. Y después entra la etapa preclínica, o sea, con animales, en más o menos 250 compuestos. Y cuando entro a la etapa clínica con humanos, en la fase 1 ya entro generalmente hasta con 5 compuestos diferentes, para ver cuál es el mejor de todos. Generalmente con ligeras modificaciones, ¿no? Y de ahí, después de la fase 1, en la fase 2, ya entro a la fase de efectividad. Y ahí ya entro con el mejor compuesto. Y por último, en la fase 3, ya verifico la efectividad frente a otros, para que al final me lo pueda admitir el regulador tipo FDA. Esa aprobación me puede durar medio año a 2 años, para que después empiece ya lo que se llama la fase 4, post comercialización. O sea, ya el estudio de los efectos adversos en miles de usuarios. ¿Cuánto tomó? Aproximadamente todo este proceso puede tomar 10 a 12 años. ¿Y cuánto de inversión? Alrededor de 400 millones de dólares. Entonces, el desarrollo de medicamentos requiere de toda esta tecnología. Y en la etapa de predescubrimiento, que es lo importante, lo primero es conocer la enfermedad, conocimiento profundo de los mecanismos de la enfermedad. Entonces, primero tengo que conocer la enfermedad para saber dónde están los mecanismos fisiopatológicos donde puedo interferir. Entonces, una vez que yo puedo conocer la enfermedad, puedo conocer sus sistemas biológicos, sus vías de señalización, para al final elegir el blanco de la droga. Lo que se llama la diana terapéutica, punto 2. O sea, primer paso, conocimiento de la enfermedad. Segundo paso, descubrir la diana terapéutica. O sea, ese generalmente es un receptor o un proceso biológico. Entonces, ese proceso, por ejemplo, el proceso de las sincretinas. Entonces, conozco las sincretinas, conozco dónde está la diana, y sobre esa diana quiero actuar. Sobre esa diana voy a hacer mi ensayo. Entonces, hago la elección de la enfermedad. Ahora, en la elección de la enfermedad, como les decía, no es tan santo, porque en la elección de la enfermedad puedo priorizar, seguir investigando en enfermedades que están súper investigadas, pero me interesa seguir ganando. Pero, ¿qué enfermedades nadie estudiará? Las que tienen poca incidencia, baja prevalencia o poca incidencia. ¿Quiénes son esas enfermedades? Se llaman enfermedades huérfanas. Exacto. Entonces ahí viene el gran problema. En la elección de la enfermedad también hay otro gran problema. Si la enfermedad afecta a África o el tercer mundo, ¿me interesa? Tampoco.
Por eso es que hasta ahora no curan la malaria, hasta ahora no se puede prevenir la malaria, ¿no? Cuando afectó el dengue a Brasil recién se generó alguna vacuna, pero antes de eso nada. Recién ahora que el Zika atacó un poco países desarrollados, hay investigación importante, pero hay enfermedades que no se tocan para nada. Y el otro gran problema, ¿no? El otro gran problema es medicamentos huérfanos. Entonces los americanos dieron cuenta de esto a raíz de un caso importantísimo que se llamó la leucoadenodistrofia. Y se hizo una película que todo médico debe ver esa película alguna vez, que se llama El aceite de Lorenzo. ¿La han visto? No, por educación médica, váyanse un día Polvos Rosados, Polvos Azules, pasaje 18, y ahí en donde venden películas antiguas, busquen El aceite de Lorenzo. ¿Ok? Con grandes actores, ¿eh? Estuvo nominada al Oscar alguna vez, y trata justamente de cómo dos que no eran médicos, pero eran tipos brillantes, para tratar de salvar a su hijo, su único hijo, de la leucoadrenodistrofia, logran descubrir la diana terapéutica del hijo y logran interferir la diana terapéutica con alimentos. Y logran un tratamiento para la leucoadrenodistrofia. Y a raíz de eso, que fue un boom en todo Estados Unidos, se dio la ley de medicamentos huérfanos, donde como no hay interés comercial, enfermedades que afecten a menos de 200.000 personas, el Estado pagará la investigación y cubrirá el costo. Y hoy en día eso es un boom. Hoy en día existen para Duchenne, para leucoadrenodistrofia, para, por ejemplo, para enfermedades raras, ¿no? Todas las enfermedades raras que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? Friedrich, etcétera. Existen medicamentos, ¿no? Existen medicamentos, ¿no? Fabry, por ejemplo. ¿Cuánto nos cuesta al seguro cada paciente para tratarlo por Fabry? Nos cuesta alrededor de $30.000 mensuales por paciente. Pero la ley lo obliga, porque el Perú se hizo un tratado y fundó el FISAL, el Fondo Intangible Solidario de Salud, que cubre cánceres, cubre hemodiálisis, tratamientos caros y cubre además enfermedades huérfanas. Entonces, si ustedes tienen una vez algún familiar o tienen alguna enfermedad que hayan diagnosticado, es una enfermedad huérfana, vayan al FISAL. Y si está en salud lo tiene que pagar al 100%. ¿Ok? Entonces, eso armó una investigación fuertísima alrededor de enfermedades huérfanas. Fuertísima en el mundo. Porque pescando 5 o 6 pacientes nomás ya la hiciste. O sea, descubre 200 pacientes y ya, o sea, para el investigador y para el laboratorio que lo produzca, cubre todos sus costos y ganancias. ¿Entiendes la figura? Porque el Estado lo va a cubrir. Obviamente que estos patas no van a cobrar por cada ampollita de esas 20 soles, ¿no? Van a cubrir generalmente, como es en el caso de, por ejemplo, que decía el Fabry, aproximadamente $30.000 por metro, por paciente. Entonces son costos carísimos, pero que significan la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente. ¿Ok? Entonces eso es parte, o sea, esto es como una parte del conocimiento de lo que es enfermedades. Esto se hizo en Estados Unidos y después todo el mundo lo acogió. Todo el mundo lo acogió y nosotros lo hemos firmado hace como 8 años aproximadamente. El Perú lo firmó hace como 8 años y cubre estas enfermedades desde esa época. Entonces se descubre la diana terapéutica. Entonces el descubrimiento de diana terapéutica es el objetivo para un nuevo medicamento potencial. O sea, la diana es el target donde yo voy a actuar. Para eso, una vez conocido el target, entonces yo ya puedo diseñar la molécula, o sea, puedo desarrollar el candidato, ¿no? El candidato a fármaco. Y ese candidato a fármaco puede ser una molécula pequeña, como una aspirina, un producto biológico pequeño o un producto biológico grande hoy en día. Y sobre eso, identificando la droga, el blanco de la droga, entonces yo puedo, como decía, ¿no? Buscar lo que se llama el fármaco guía, ¿no? O compuesto guía. Entonces puedo obtener incluso el código genético para producir una enzima o para bloquear una enzima. O puedo obtener el compuesto guía.
El compuesto guía es el primer compuesto que logra tener alguna acción sobre la diana terapéutica. Entonces, sobre ese compuesto que logra tener esa estructura, que tiene cierta actividad contra el blanco elegido, eso lo llamo compuesto guía. A partir de ahí voy a desarrollar todos los 5000 compuestos que vieron ustedes que iba a ingresar en la etapa preclínica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos el cuadro? Esos 5000 compuestos que ingresan generalmente vienen del compuesto guía. Entonces, ese compuesto guía generalmente ya contiene en su estructura, contiene un núcleo que es el núcleo de acción. Ese núcleo de acción, pregunta de examen, se llama farmacóforo. ¿Ok? Se llama farmacóforo. Entonces, los farmacóforos son el área de actividad de un fármaco, en general. Yo puedo tener un farmacóforo, por ejemplo, en la heparina. En la heparina, yo tengo un área que es el farmacóforo. A alguien se le ocurrió que la heparina pesaba mucho y comenzar a eliminar partes de la molécula manteniendo el farmacóforo. ¿Y qué creó? Heparinas de bajo peso molecular, con la misma acción y con mejoras sustanciales en la farmacocinética y en el control del medicamento. Ya no necesitaba controles de TP prolongados, tenía mejor tolerancia y seguridad. Y crearon la enoxaparina, la dalteparine, la fraxiparine, y así de esa manera se creó toda una serie de compuestos que se llamaron heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas. Pero ¿qué cosa mantuvo? El farmacóforo. Igual las insulinas. Yo uso Lantus, él usa NPH, él usa de cerdo, él usa, pero todas tienen algo en común: el área de acción, el farmacóforo. El resto lo que le va a dar es tiempo de vida más prolongado, mayor antigenicidad, menor antigenicidad. ¿Se entiende la figura? Entonces se mantiene eso. Entonces, bueno, regresemos al fármaco guía. Entonces, el fármaco guía, por ejemplo, puede ser descubierto de novo o puede ser descubierto accidentalmente. ¿Y qué pasó con el sildenafilo? El sildenafilo fue hecho para hipertensión, ¿no? Para el tratamiento de hipertensión arterial, probablemente isquemia e hipertensión pulmonar. Al final, el efecto que tenía no era no era un efecto promisorio para reemplazar otras familias, pero un efecto adverso, ¿no? Un efecto adverso, o sea, un exceso de erección como efecto adverso en el 90% de los pacientes hizo que se guiara el fármaco guía a otro área de investigación. Y en el 96 fue aprobado para difusión eréctil. O sea, les traigo justamente a colación esto porque esto es un hito, no en la medicina, esto es un hito en el marketing farmacéutico. Fue el primer fármaco que recuperó su inversión en 6 meses. ¿Ok? Recuperó toda su inversión, ¿no? En 6 meses. Entonces, esto fue un hito importantísimo, ¿no? Entonces, este era el compuesto guía, que al final terminó siendo el mismo. Puede terminar siendo el mismo, como en este caso. ¿Ok? Como en este caso. Entonces, como decíamos, a partir del fármaco guía se sintetizan compuestos guías, análogos. Como decía, pueden llegar a sintetizarse hasta 5000 compuestos diferentes para ir probando cuál tiene mejor efecto que otros. Y después se busca una relación estructura-actividad, ¿no? Donde se va a identificar al final lo que decíamos, el farmacóforo. El farmacóforo para poder ir limpiando la molécula y haciendo la molécula más adecuada para esta enfermedad. Entonces, los farmacóforos es la característica estructural directamente responsable ¿de qué? De la actividad de la droga. O sea, es la parte activa de la droga. Es la parte activa. Que yo, al final, todos los de este grupo beta-lactámicos, todos los beta-lactámicos, ¿qué mantienen? El anillo beta-lactámico. Eso es común a ellos. Esa es la parte del farmacóforo. ¿Ok? Las modificaciones van a venir en función a otros compuestos añadidos y a la afinidad que puedan tener. Entonces, el farmacóforo, como decíamos, la región responsable de la actividad biológica. Después,
se hace determinar la toxicidad y eficacia. Por eso vean que cuando yo ¿qué es lo primero que yo hago cuando voy a escoger un medicamento? Yo sé que voy a tratar diabetes, pero de todos los fármacos que tengo para diabetes hoy en día, de los 10 fármacos que puedo utilizar, como van a ver, tengo que escoger uno. Y voy a escoger el que tenga el menos tóxico y al final el más eficaz. Pero empiezo por toxicidad, por seguridad. Siempre empiezo primero no haciendo daño. Primum non nocere. Primero trato de no hacer daño. Entonces, ¿cómo le puedo dar este medicamento si me produce gran hipoglicemia? El paciente, ¿qué es peor? ¿La hiperglicemia o la hipoglicemia? La hipoglicemia. Es mucho peor. Incluso la hipoglicemia no solamente aguda, no me refiero a, sino la hipoglicemia durante el sueño, hoy en día incrementa la muerte cardiovascular. Y entonces en diabetes van a ver ustedes que por debajo de 6 de hemoglobina glicosilada, que uno cree que está mejor, un diabético le dicen, tengo 5,5 de glicosilada. Ahora yo lo miro y le digo, te vas a morir. Te vas a morir más rápido de lo que pensabas. Pero antes yo estaba feliz. Burros somos todos. En algún momento yo estaba feliz. Oye, ¿sabes qué? Lo tengo a mi paciente en 5,8 de glicosilada. Qué bien, compadre. No, entonces hoy en día sé que, por ejemplo, por debajo de 6,5 incremento la morbilidad cardiovascular. Y por debajo de 6 en un diabético incremento la mortalidad cardiovascular. Entonces tengo que mantenerlo alrededor de 7. Entonces me dice, pero doctor, pero si lo normal es 2,2 a 4,8, ¿por qué lo tiene? Porque ya el diabético no tiene la misma fisiología que una persona no diabética. No puede vivir con esa glicolización. ¿Entienden la figura? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí tengo que escoger fármacos que no me produzcan mucha hipoglicemia y por lo tanto, tampoco el más potente va a ser el mejor fármaco. El que me baje más la glicosilada tampoco va a ser el mejor fármaco. Sino será aquel que me dé mejor perfil de seguridad, o sea, menor toxicidad, menores efectos adversos y que sea eficaz, Entonces ahí empiezo la etapa del bioensayo, generalmente puede ser en tejidos, puede ser en animales, ¿ok? Entonces el bioensayo, que puede ser in vitro, en un entorno artificial, in vivo, ¿no? En pruebas hechas en animales vivos, o ex vivo, que los que refieren pruebas de tejido tomados en lo que son cultivos de tejidos. ¿Ok? Esos son los tres grupos. O sea, in vitro, entorno artificial, in vivo, pequeños animales que son generalmente ya animales clonados específicamente para ensayos, y ex vivo en tejidos. ¿Ok? Tejidos. Y del bioensayo puede hacer, como decíamos, las pruebas in vitro, pruebas in vivo, que son más costosas y tienen más detractores. Las pruebas in vivo, obviamente, hoy en día la mayor parte de la industria evita ya las pruebas in vivo. Se paga muchísimo y es controversial, porque hoy en día se tiene la tecnología para hacerlo ex vivo, que es mucho mejor, ¿ok? Para hacerlo ex vivo. Y se evita sufrimiento de animales. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero hay que seguir las corrientes, ¿no? Por eso, siempre el último ensayo sí tiene que ser prueba in vivo. Y por último viene la determinación, esto sí tiene que ser hecho en un modelo animal siempre, de farmacodinamia y farmacocinética. ¿Qué cosa es la farmacocinética? Lo que le hacemos al... Así es. ¿Y qué es la farmacodinamia? Lo que nos hace la droga a nosotros. Entonces eso se comienza a determinar a este nivel, y de ahí lo siguiente es mejorar el ADME. ¿Qué cosa era el ADME? Absorción, distribución, metabolismo, excreción. Entonces, o el ADME si es bioral. Entonces, el siguiente paso es mejorar las propiedades farmacocinéticas, patentar la droga, obviamente. En ese momento que ya tengo una droga, o tengo 5.000 parecidas, patento todas y empiezo los estudios preclínicos. Esto es descubrimiento. Ya empiezo los estudios preclínicos en animales. Los estudios, y después ya empiezo el diseño de la manufactura, ensayos clínicos, que es la etapa clínica. O sea, descubrimiento es hasta tener fármaco guía y fármacos asociados, o sea, los fármacos, los compuestos guías. Hasta ahí es descubrimiento.
Una vez que entro a pruebas con animales, ya es la etapa preclínica. Una vez que tengo productos ya post trabajo en animales listos para usar en humanos, entro a la etapa clínica, a los ensayos, y de ahí entro a la comercialización. Manufactura, que es fundamental. La manufactura de los medicamentos es, la gran mayoría, lo único que hace es producto terminado. La gran industria está en la India. Yo me burlo siempre, digo veneno de cobra, porque es un término que usábamos los que hemos trabajado en farmacología, pero la gran industria está hoy en día en China, Pakistán e India. Ahí se hace la mayor parte de la materia prima. Ya materia prima, fuera de ahí, casi no se hace. Es bien raro. En Latinoamérica, México, solamente México y Argentina hacen materia prima. Y Brasil. Lo más chistoso es que una de las grandes plantas de fabricación de materia prima de Brasil es propiedad de Medifarma, que es peruano. Pero muy poco ya se fabrica, porque la competitividad, la materia prima es hablar del polvo, o sea, del compuesto en su base, donde se compra por tonelada, ¿no? Ya el producto terminado es otra industria, que eso sí existe en todo el mundo. Cada país hay países que tienen mucha industria para producto terminado. Brasil, Perú mismo tiene una industria muy fuerte de producto terminado, que tiene otra tecnología, que es ya hacer lo que les decía, la forma de presentación. Es hacer ya el medicamento. O sea, lo otro era producir el fármaco, el principio activo. Pero cuando yo lo acondiciono, se llama medicamento. ¿Y eso qué significa? El recipiente, el vehículo y la forma de presentación. Entonces, para terminar en su cajita, con su dibujito, lo que quieran, es una industria muy fuerte, es una industria que eso sí, en cada país, uno de los, por ejemplo, los grandes productores en el mundo de eso, uno de los países que más industria tienen eso es Brasil, ¿no? Brasil solamente la segunda fábrica de Brasil más o menos vende la misma cantidad de lo que es todo el mercado peruano en millones de dólares, ¿no? O sea, más o menos el mercado peruano es 1.200 millones de dólares y Eurofarma, que es la segunda industria de Brasil, solamente Eurofarma vende alrededor de 1.300 millones de dólares. O sea, para que se den cuenta del peso industrial que puede tener, por ejemplo, una industria como la brasileña, ¿no? Vamos con ya para terminar. El ensayo clínico es la investigación en seres humanos. Vamos a la etapa clínica esencial. El impacto de los ensayos clínicos es esto: disminución del 70% de muerte sencilla, por ejemplo, cuando uno se pudo hacer, ¿no? Pudo hacer fundamentalmente una precisión en lo que es acelerar ensayos clínicos de la manera más pegada a lo que es hoy en día medicina basada en evidencia. Esto ya lo hemos visto. Es básicamente cómo van, ¿no? El descubrimiento de principios activos, etapa preclínica y la etapa clínica. Entonces, descubrimiento, sencillo, yo ya sé, conocimiento de enfermedad, diana terapéutica, fármaco guía, compuestos guías, farmacóforo. Entro con mis compuestos guías, termino descubrimiento y ¿a qué me voy? Etapa preclínica. Etapa preclínica, bioensayo. Farmacocinética, farmacodinamia, mejoramiento de la farmacocinética y por último obtengo los compuestos a experimentar. Entro en la etapa clínica, la primera, fase 1, estudio abierto. Clásicamente es un estudio abierto. ¿Qué significa? Es un estudio donde voluntarios, todos ustedes, van a recibir el fármaco a una dosis estándar, no interesa aleatorizarlos ni nada por el estilo, es un estudio abierto. Porque, ¿qué hago en la fase 1? En la fase 1, la primera fase de humanos, no me interesa la eficacia del medicamento, me interesa seguridad y tolerabilidad. Voy a precisar farmacocinética, seguridad y tolerabilidad del fármaco, fundamentalmente. Es un estudio abierto, humanos voluntarios, sanos, más o menos entre aproximadamente 100 a 200 pacientes. Estudio 2, de los 5 fármacos promedio que usé en el estudio 1, porque no usé uno solo, usé 5 grupos diferentes, o sea, no 2 enfrenté, sino busqué cuál es el más seguro y tolerable. Y del más seguro y tolerable que he probado,
Ese lo llevo a un ensayo 2, que dice ya es un estudio cerrado. Estudio clínico controlado. Doble ciego, ¿no? Doble ciego. O sea, ciego para el paciente, ciego para el investigador. Con testigo. Placebo generalmente, ¿ok? ¿Y qué busco ahí? Busco eficacia y dosis. Intervalo de la mejor dosis. Busco precisar en el estudio en fase 2 eficacia y dosis. Y entonces, ¿puedo fracasar? Claro que puedo fracasar. Si no fracaso, paso al estudio de fase 3. Si demostré eficacia y una dosis adecuada, ¿pero qué es una dosis adecuada, doctor? O sea, una dosis de loco sería pues, que le dé cada 4 horas. ¿Quién puede acordarse cada 4 horas tomar su medicamento? Cada 6 horas. ¿Qué es lo ideal? Que tome cada 24 horas. ¿No es cierto? Cada 24 horas el paciente se acuerda en el 88% de los casos. Eso es adherencia, eso se llama adherencia, concepto de adherencia. Entonces una vez al día, no es salud y energía, una vez al día, 88%. 2 veces al día, 68%. Bajó un montón. 3 veces al día, 48%. Menos del 50%. 4 veces al día, 23%. Entonces, ¿fracasa el medicamento o no fracasa? Claro. ¿Qué significa 23%? Que solamente 1 de cada 4 se va a acordar de su medicamento cuando doy un fármaco cada 6 horas. Entonces, ahí también está lo importante de la seguridad. Entonces, ¿qué hago yo prescribiendo un fármaco barato si el paciente lo usa cada 6 horas y nunca se va a acordar de tomarlo? ¿Va a fracasar el tratamiento o no? Fracasa totalmente. Entonces, esas son las precisiones que tengo que tener. En el estudio de fase 2, uno tiene que buscar eficacia, ¿no? La eficacia inicial frente a placebo y, o sea, tiene que superar por lo menos el efecto placebo. Acuérdense que el efecto placebo es promedio 30% del efecto. ¿Ok? O ustedes no tienen tías o tíos que toman magnesol. De repente algunos de ustedes toman magnesol, ¿no? Y ese colega que es un vendedor de humo, vende un fármaco que él sabe que no se absorbe. Él sabe que no se absorbe. Porque el magnesio no se absorbe en el estómago y no se absorbe en forma de polvo. Tiene que venir en tableta recubierta y tiene que absorberse en el intestino delgado. Entonces ustedes miran, pero doctor, se vende en polvo, sí, la gente le cae bien, sí. ¿Qué cosa es eso? Efecto placebo. Claro, no le digan eso al que le hace efecto porque está bien, el efecto placebo es excelente. ¿No? Si con sopa mejora, sopa a toda hora. Eso es algo que tiene que quedarles bien claro. ¿Ok? Si con sopa mejora, sopa a toda hora. Dale. Y el efecto placebo, les voy a mandar un artículo de lectura libre. El efecto placebo está demostrado en los últimos 2 años con un estudio del estimulador cerebral para Parkinson. Y el estimulador cerebral para Parkinson, ¿cómo haces un estudio colocando un estimulador en el cerebro y al otro no? ¿Cómo haces placebo ahí? Entonces diseñaron por fin un estudio donde a los 2 pacientes, a los 2 le abrían el cráneo, pero en realidad no le abrían el cráneo, a los 2 le hacían la misma herida, los 2 entraban con un equipo neuroquirúrgico, a uno le ponían el estimulador, al otro solamente le hacían la herida. Y los 2 salían creyendo que tenían el estimulador. Y cuando fue avanzando el estudio, uno de los que entró al estudio era un famoso medallista americano, que era un tipo que vendía, que era tipo mediático, que todo el mundo lo conocía y que hizo un Parkinson severo, joven, y entonces estaba en ese grupo que siempre hacían, ¿no? Que siempre trataban de que se libere células madre, estimulador, y el estimulador es un invento alemán. Entonces el tipo comenzó, de ya no poder caminar, comenzó a caminar, comenzó a hablar, comenzó a comer. Entonces, ¡wow! Impresionante, el estudio seguía cerrado. Y entonces llegó un momento en que la empresa que vendía los estimuladores decía, miren, ya deberían abrir el estudio porque miren cómo está. Fabuloso, pero nadie sabía si él era del placebo o del grupo de estimulador. Entonces llegó un momento en que ya la FDA ordenó, abran el estudio y ya, oh maravilla, él recibió placebo. Y caminaba. Ya no caminaba, se levantó, hablaba. Ya no hablaba hacía 2 años. Entonces, ¿cómo se explican eso? El efecto placebo puede llegar
a extremos inimaginables. Entonces eso cambia la medicina. Ustedes van a hacer una medicina personalizada ahora. Entonces, en los mejores hospitales de Estados Unidos y Europa, hoy en día las áreas de medicina interna tienen salones especiales para que cada grupo étnico aplique lo que su chamán diga, adicionalmente a lo que tú haces. Y eso se admite en todo el mundo, hoy en día. Tú tienes acá gente que tiene su chamán. Y tú dices, está loco, ese no entra. Y acá los tratan así, acá no entra. No. Ahora, medicina moderna, trae a tu chamán. Vamos a tomar un café con él. Y que te trate al mismo tiempo que te trato yo. Y voy a sumar efectos. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que ustedes tienen que aprender. O sea, ya no... Por eso les decía, la información de medicina herbaria es importantísima. Hay sociedades como la sociedad china que tiene medicina china tradicional y medicina la que hacemos nosotros, ¿no? La medicina, no, se me dio el nombre ahorita. ¿Ah? La medicina occidental común, ¿no? Entonces, combinan ambos. Y es algo que recién hemos aprendido gracias a este estudio. O sea, después de este boom, todo el mundo se puso a discutir en las redes, bueno, no en las redes, no, sino en las revistas, en los foros, y se llegó a una conclusión: el efecto placebo puede superar más del clásico 30% que siempre le hemos atribuido. Pero lo mínimo es 30%. Por eso es que cuando tú haces el estudio fase 2, por lo menos tienes que superar el efecto placebo. Y eso es efectividad y dosis. ¿Y qué cosa es el estudio 3? El estudio 3 ya es nuevamente en pacientes, o sea, el estudio 1, paciente sano, para el estudio 2, paciente enfermo, estudio clínico controlado, pero básicamente un estudio en menos pacientes, máximo 500 generalmente, y por lo general es un estudio básicamente para enfrentarlo a placebo y para ver eficacia y dosis. El estudio de fase 3 ya es enfrentarlo a otros fármacos. Es el estudio de verificar potencia y eficacia, ¿ok? Y es el estudio base ya para la aprobación del medicamento. Generalmente se hace hasta en 2.000 pacientes, hasta 5.000 pacientes máximo, entre 1.000 y 5.000. Son estudios clínicos controlados. Y otra característica, multicéntricos. Ya desde el 2 son multicéntricos. Pero ¿cuál es el hecho que sean multicéntricos? Son multiétnicos. Multiétnicos, multicéntricos. De esa manera le da la variabilidad que tiene que tener. Entonces, ese es el resumen de los estudios clínicos controlados. Estos tres estudios son hechos con fármaco experimental. A partir del estudio 4, ¿qué es el estudio 4? La fase 4 es cuando ya fue admitido el medicamento. El medicamento ya se aprobó y empezó la comercialización. Empieza el estudio de fase 4. Y el estudio de fase 4 es el estudio nuevamente abierto, donde todos los pacientes que usan medicamentos son objetos de vigilancia de efectos adversos, interacciones y otros efectos adicionales. Entonces todo efecto adicional se observa y es en los miles de pacientes que comienzan a usar el medicamento se puede apreciar efectos que no se vieron antes. Entonces lo importante es de ahí, ¿no? Entonces decíamos la etapa preclínica, ¿no? La etapa preclínica que ya se hizo, la fase 1, ¿no? Donde se ve farmacocinética y farmacodinamia, es el primer estudio en humanos y es en humanos sanos, limitado, 6 a 24 meses, generalmente entre 20 a 100, pero acuérdense que muchas veces entran hasta 5 fármacos al mismo tiempo. Hasta 5 fármacos al mismo tiempo. En la fase 2 ya uno permite evaluar efectos secundarios a corto plazo, pero ya se ve efecto. Ya se evalúa efecto. Entonces acá ya se evalúa efecto y se evalúa dosis también. Se evalúa dosis. En el fase 3 ya se compara tolerabilidad con el fármaco. Por ejemplo, si yo estudio artritis reumatoide, ¿con quién tengo que comparar mi tratamiento nuevo? Con el medicamento base, que es metrotexate, por ejemplo. No lo puedo comparar con placebo. O sea, en un fase 3 tengo que compararlo con metrotexate, porque es el medicamento estándar, digámoslo así. O sea, si yo voy a introducir un nuevo principio activo, tengo que compararlo por lo menos con el que ya tiene éxito o ya controla la enfermedad. Tiene que superarlo, ¿no? En diabetes tengo que compararlo con metformina, que es el medicamento base. Entonces de esa manera se hace el estudio de fase 3, que generalmente es multicéntrico y multiétnico. Y el post-comercialización fundamentalmente es farmacovigilancia el estudio.
el fármaco vigila. Hay efectos adversos que para presentarse un caso tienen que haber usado por lo menos 6 a 10.000 pacientes, y eso no se puede ver en un estudio de fase 3. Por eso es que requiere el estudio de fase 4, antiguamente llamado estudio post-hoc, es un estudio de post-comercialización. Entonces se observan todos los pacientes, y a veces ahí es donde se retira el medicamento. Ejemplo, Vioxx. El Vioxx se retiró, ¿no? El Vioxx se retiró, que es un Coxib, se retiró en el estudio de post-comercialización, cuando se vio que incrementaba el riesgo de muerte cardiovascular. La terfenadina, el Teldane, que es el nombre comercial que les comenté hace un momento, era el mejor, el más usado, el más eficaz de los antihistamínicos, y comenzó a producir muertes por arritmia ventricular maligna, tipo Torsades Points, ¿no? Entonces se retiró al mercado por el estudio post-comercialización. Claro que después se ingresó, como habíamos dicho, su metabolito activo en forma de un nuevo fármaco que se llama fexofenadina, que es de la Allegra. El Allegra está en post-comercialización ahorita, pero aparentemente no hay nada específico, no está mostrando esa toxicidad que tenía el original. ¿Por qué puede fracasar un fármaco? Miren, los más fracasan en la etapa clínica por ADME deficientes. ¿Qué significa eso? Farmacocinética deficiente. ¿Dónde se estudia farmacocinética? En la fase 1. En la fase 1. Por eso que lo primero que se estudia antes de que metan más plata es la fase 1. Es farmacocinética. Porque el 45% falla acá. Y esto ya se ve en la fase 1. ADME, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Y después falta de eficacia es la segunda causa, fase 2. Fase 2, ¿ok? Toxicidad, fase 3. Miren ustedes, de 7.000 medicinas en desarrollo en el 2015, 1.813 eran alrededor de ¿qué? De cáncer. ¿Ah? De cáncer. ¿Se dan cuenta? Enfermedades cardiovasculares, 599. ¿Ah? Desórdenes inmunológicos, 1120. ¿Por qué inmunológicos? ¿Tantos pacientes tenemos con enfermedades inmunes? No, sino que son crónicos. Carga de enfermedad altísima. ¿Cuál es el último estudio de carga de enfermedad en el Perú? Sigue estando a la cabeza accidente de tránsito. Como somos una sociedad salvaje, ¿no? Pero en segundo lugar ya están las neurodegenerativas, como el resto del mundo. La esquizofrenia. O sea, por eso ustedes ven que los psiquiatras ya no andan en Volkswagen, pues andan en BMW ahora. Porque es así, ¿no? O sea, ha cambiado, el panorama ha cambiado, ¿no? Ya nadie quiere, si ustedes quieren escoger una buena especialidad en función a plata, escojan psiquiatría, neurología, ya no cardiología. Pero vean ustedes dónde está la investigación, fundamentalmente por carga de enfermedad. Por carga de enfermedad, ¿ok? Y este es un resumen que lo tienen en el Goodman-Gilman, ¿no? Ojo que el Goodman-Gilman, nosotros vamos a tener una ventaja. Empezamos el curso en agosto y en septiembre se lanza la 13ª edición. Así que para la segunda parte estaremos con la 13ª, pero en inglés, ¿no? Yo se la subo, no se preocupe. Entonces tienen aquí fase 1, primera vez en seres humanos, fase 2, primera vez en pacientes, fase 3, el multicéntrico, multiétnico, importantísimo. ¿Qué cosa voy a hacer? Confirmar la eficacia en una población más grande, ver toxicidad y comparativamente comparar con el fármaco de mayor uso en ese momento. Mientras que acá veo eficacia e intervalo en la fase 2 y acá son seguridad y tolerabilidad. ¿Ok? La farmacogenética, fundamentalmente nosotros tenemos una serie de ponderables que pueden, ¿no? Que nuestra constitución genética esté influida por todos estos ponderables, dietas, estrés, etcétera, ¿no? Pero esto nos va a influir en la respuesta a medicamentos, claro que sí. La farmacogenética es el estudio de la base genética para la variación en la respuesta a drogas. Eso es lo importante. ¿Para quién será importante eso? Conforme van estudiándose los medicamentos, se va a ver diferente. Por ejemplo, ¿quiénes hacen más reacciones adversas antiepilépticos? Eso se puede determinar. Valproico es por estudio de farmacogenética.
¿Quiénes van a poder anticoagularse con warfarina y quiénes no? También por estudio farmacogenética. ¿Quiénes van a hacer hepatitis con rifampicina o con isoniazida en un tratamiento de tuberculosis? Ya hay estudios de farmacogenética que definen eso. ¿Quién va a responder a Bacavir cuando tenga un VIH resistente? Hay grupos que no responden. El abacavir tiene que ser usado con estudio de farmacogenética. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchos medicamentos, especialmente los medicamentos oncológicos. O sea, existen lo que se llama el oncotype, que uno estudia 50 genes diferentes para que el paciente pueda ser precisado en el tratamiento. Entonces, cáncer de mama, que más de una de ustedes va a tener la desgracia de sufrir al futuro, fíjense en sus madres, en sus abuelas o hermanas o tías, entonces tienen que cuidarse, chicas, porque el cáncer de mama está creciendo en el Perú de forma brutal. Hoy en día uno habla si el cáncer tiene receptores de estrógeno o progestágeno, pero también uno busca si tiene receptores ER2. Entonces uno dice, no tiene ningún receptor, ¿eso es bueno o eso es malo? Si no tiene ningún receptor, eso es lo peor que puede pasar. O sea, el triple negativo es lo peor que le puede pasar a una mujer con cáncer de mama, porque no sabe cómo tratarlo. Si tenía receptores positivos, por lo menos sabes qué darle, bloqueadores de receptores. Si tienes un ER2 positivo, por lo menos sabes qué monoclonar darle, le das trastuzumab y con eso haces un tratamiento. Pero si tienes triple negativo, no sabes qué darle. Le das una quimio de cualquier tipo, pero le das una quimio la más fuerte que se te ocurra y a ver si le chuntas. Porque no tienes una base genética que te guíe. Entonces se acaba de descubrir un nuevo receptor androgénico y hoy en día se habla del cuádruple negativo, pero eso todavía no ha llegado acá al país. ¿Ok? Entonces conforme se vaya ampliando, ¿qué nos permite eso? Nos da el ejemplo de cómo podemos mejorar el tratamiento. O sea, si tú determinas un cáncer con receptores en los cuales tú puedas intervenir, entonces puedes cambiar la historia de la neoplasia. Hoy en día la historia del cáncer está cambiando en función a receptores inmunes fundamentalmente y a su base genética de esos receptores. Entonces por eso que se tiene que manejar de esa manera. Y esa información ustedes ya la pueden compilar sin que usen un medicamento. Y eso es la farmacogenómica. Ya es todo el genoma. Uno estudia todo el genoma para evaluar las determinantes multigénicas de la respuesta farmacológica. ¿Ok? Entonces esa ya es la farmacogenómica. Mientras la farmacogenética es la base de específicamente un medicamento, cómo vas a responder, la farmacogenómica ya es toda la base que tienes tú en tu información, y eso te permite una medicina personalizada, que es la que van a tener que hacer, individualización de la farmacoterapia a la luz de esa información. Entonces eso es fundamental para poder utilizar esta información en un paciente y preseleccionar qué fármaco será eficaz y qué fármaco va a ser tóxico. Ejemplo, ¿no? Como le decía, el abacavir, ¿no? No va a servir o va a producir una alta toxicidad. Entonces tenemos varios modelos. Los 4 modelos son estos. Ese es el ideal. Eficacia sin toxicidad. Modelo ideal. El paciente va a responder y no tiene toxicidad. Haces la prueba genética y el paciente no responde pero no tiene toxicidad. Bueno, pues no funcionó en el medicamento, eso no nos gusta, pero por lo menos no le provocó ningún efecto tóxico. O sea, fue indiferente. Pero este de acá funciona y es tóxico. Chispas. Bueno, funcionó, pero le produjo toxicidad. Una warfarina te anticoagula, pero al mismo tiempo se dispara el INR y sangras. O sea, tienes efecto tóxico. El peor de todos, no es eficaz y encima alta toxicidad. Entonces, estos son los 4 modelos que uno puede enfrentar en base a la farmacogenómica del paciente, en base a su información. Entonces tienes respuesta ideal, respuesta indiferente, respuesta tóxica pero con efecto y respuesta tóxica sin efecto. Esos son los 4 modelos básicos que tienes acá. Y la importancia de la concentración, miren cómo ustedes pueden tener efecto y el efecto adverso alejado. Eso significa que
puedo encontrar la concentración sin que tenga mucho riesgo de efecto adverso. ¿Qué pasa si el efecto adverso, o sea, el efecto tóxico, es muy cercano al efecto terapéutico? Eso se llama rango estrecho, medicamento de rango estrecho. Entonces los medicamentos de rango estrecho requieren a veces monitoreo de la droga, monitoreo sérico. Ejemplo clásico: antibióticos, aminoglucósidos, vancomicina. Ejemplo clásico en neurofármacos, antiepilépticos clásicos, fenitoína, valproico, carbamazepina, oscarbazepina, ¿no? Son clásicos fármacos que hay que hacer monitoreo. Ejemplo en fármacos autoinmunes, ciclosporina, por ejemplo, en pacientes que entran a trasplante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que monitorear la droga. Uno, para cuidar que tenga efecto y no te pases en el exceso que puede provocar efecto adverso. Pero si te vas muy abajo, tampoco hay efecto. Cardiovasculares, digoxina. ¿Se dan cuenta? Digoxina. Entonces son fármacos que tienen que tener, acordarse siempre, ¿no? ¿Cuáles son de rango estrecho? Digoxina en cardiovascular. En antibióticos, vancomicina, aminoglucósidos. En psicofármacos, los antiepilépticos tipo fenitoína, carbamazepina, valproico, ¿no? O en los antipsicóticos, ¿no? La clozapina, por ejemplo. Entonces esos fármacos tienen que ser monitoreados. Hay fármacos que tienen alto riesgo porque son prodrogas, ¿no? Son prodrogas, y si es que no existe activación, o sea, si no existe la activación, si está afectada la enzima que lo transforma en un fármaco activo, entonces no vamos a tener el metabolito activo. Y hay otras drogas activas que van a ser rápidamente metabolizados y lo van a convertir en metabolitos inactivos, y por lo tanto se va a perder el efecto. Entonces, en la medicina personalizada hay que tener conocimiento del genoma, simplificar estos sistemas de información genética, individualizar es importante, o sea, poder tener una información de cada paciente, y por último, preseleccionar la droga efectiva. Eso se hace hoy en día fundamentalmente en enfermedades autoinmunes y oncología, en las enfermedades oncológicas. Entonces, como decíamos, estos son los usos clínicos. Vamos avanzando más rápido. Este es, por ejemplo, lo típico esto léalo con calma, esto es lo típico por ejemplo, la leucemia, y cómo se escoge el tratamiento de acuerdo a la presencia de cromosoma Filadelfia y la posibilidad de utilizar imatinib como un bloqueador de este receptor. ¿Ok? Ese es uno de el otro que les decía, cáncer de mama, el LEP2, por ejemplo, para poder utilizar un bloqueador específico monoclonal como el trastuzumab, para poder bloquear en este grupo de pacientes y tener mayor éxito, como le digo, en el tratamiento. O el warfarina, que es lo que habíamos hablado. Y estos son los metabolizadores de drogas que habíamos. Esto no es lo que van a presentar el día miércoles, ¿eh? Esto es simplemente un esquema en la fase 1, cuando se metabolizan los medicamentos. En la fase 1 se hacen reacciones de hidrólisis, óxido-reducción, fundamentalmente, buscando que el metabolito sea más fácil de excretar, ¿no? Ionizando el medicamento. Y eso generalmente lo hacen las citocromos, ¿no? Los grupos de citocromos. Y en la fase 2, lo que se hace al medicamento es añadirle una molécula. Es glucorinización, ¿no? Es metilación, etcétera, etcétera, para poder ya excretarlo terminalmente al fármaco. ¿Ok? Y esto es lo que se hace en este grupo. Estos son algunos alelos. Y vamos a la parte ya de farmacovigilancia. La farmacovigilancia es fundamental. Ahora, ¿qué es la farmacovigilancia? Es esa actividad que hacemos muy poco, que es detección, evaluación y comprensión de efectos adversos. Ahora, uno podría decir, pero yo tengo mi buscador de interacciones, yo tengo mi buscador de efectos adversos. No, no es suficiente, porque los efectos adversos van a modificarse de población en población, tienen modificaciones importantes, por eso que tienen que hacerse, ¿no?, los estudios en cada país. Primero, un acontecimiento adverso es un acontecimiento no deseado que ocurre, ¿no?,
Y puede estar, aunque no esté relacionado con el fármaco, ocurre durante el uso, durante la prescripción. Entonces puede ser incluso hasta un accidente por mareo o por nublamiento visual, ¿ok? Ese es un acontecimiento. Todo lo que puede acontecer alrededor de una terapéutica con un fármaco es un acontecimiento adverso. Y dentro de los acontecimientos adversos hay lo que se llama la reacción adversa, ¿no? La reacción adversa, que ya es el efecto, ¿no? El efecto nocivo o dañino por la acción directa del fármaco, sin que haya habido intencionalidad. Entonces uno puede hacer un efecto nocivo, dañino, pero sin intencionalidad. Esa ya es la reacción adversa. Es una parte de todos los acontecimientos adversos que pueden producir. Como decíamos, un acontecimiento adverso que no es reacción adversa puede ser un accidente de tránsito provocado por visión borrosa, por hipotensión, todo asociado al fármaco. ¿Se dan cuenta? Pero no específicamente por acción directa del fármaco. Como decía, la reacción adversa es la respuesta nociva y dañina, pero no intencionada, que ocurre con dosis normal, que puede ser para profilaxia, tratamiento, etc. Entonces, ante una dosis normal, yo tengo un efecto nocivo, dañino, y no tuve la intención de causarlo, eso es un efecto, una reacción adversa. Esa reacción adversa puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser de varios tipos. Puede ser de tipo A, como vamos a ver acá, tipo A, que es reacción adversa relacionada con el mismo mecanismo de acción del medicamento. Estos son los más frecuentes. Ejemplo, si yo le doy a un paciente un beta bloqueador, que ya lo van a revisar este viernes, el beta bloqueador produce bradicardia. Normalmente baja la frecuencia. Si yo tengo un efecto excesivo del beta bloqueador, ¿no? Un efecto excesivo, voy a tener probablemente ya no solamente me baje la frecuencia, sino me lleve al límite de la bradicardia, que quiere decir una frecuencia menor de 50. Y este paciente puede tener algunos síntomas relacionados a esa bradicardia. O al revés, taquicardia, pero el efecto, o sea, por ejemplo, cuando usan los inhaladores, que es el beta agonista, cuando usan inhaladores para el asma, puede producir taquicardia, palpitaciones, incluso hasta dolor precordial, ¿no es cierto? Esos son efectos exagerados del medicamento. O sea, es un efecto predecible que puede suceder, conocido, es grave, frecuente, ¿no? Perdón, es menos grave, pero es frecuente y generalmente es algo que está fácil de predecir, como por ejemplo, si le doy un laxante, puedo provocarle diarrea, porque probablemente el efecto fue muy potente, ¿no? Es un efecto que puede producir. Por ejemplo, un paciente que lo anticoagulo, puedo esperar de que sangre. Miren, un tremendo hematoma con warfarina. Y como les decía, laxante, diarrea, por ejemplo, un opiáceo, estreñimiento por bloqueo MU. Un diurético, incontinencia. ¿No? Si le doy suplementos de potasio, hipercalemia. Si le doy insulina, hipoglicemia. Son efectos que yo podría esperar por la exacerbación del efecto del medicamento. Mientras que si el medicamento me produce un efecto que no puedo yo predecir, esa se llama una reacción idiosincrática. Esa reacción idiosincrática es una reacción no esperada, pero es más grave generalmente. Y eso se llama efecto adverso tipo B. Entonces el tipo B es no relacionado al mecanismo de acción. Generalmente es mecanismo inmune, es mecanismo inmunológico, no relacionado el mecanismo de acción, y sucede, ¿no? Generalmente en una minoría, por suerte, pacientes, pero son las más graves. Muchas veces el paciente muere durante esta reacción. Por ejemplo, una reacción de Steven-Johnson, un exantema papuloeritematoso, ¿no? O un paciente que puede hacer lesiones en palma, ¿no? Síndrome palma-pie, ¿no? O hand-foot síndrome, que pueden ser reacciones inmunológicas. Y por último, la reacción tipo C. La reacción tipo C es fundamentalmente un efecto estadístico. ¿Qué significa eso? Un grupo de pacientes que usa un fármaco en forma frecuente o en forma continua, comienza a incrementar algún tipo de enfermedad asociado a ese uso excesivo. Entonces, no es un efecto súbito como es el B. El B idiosincrático es un efecto súbito, grave, ¿no?
El efecto A es un efecto esperado, exacerbación de su mecanismo de acción. El efecto C es una enfermedad que aparece en el tiempo. En el tiempo, ese grupo de pacientes que usan antipilépticos comienza a tener algún tipo de enfermedad, un cáncer, por ejemplo, o puede tener una neuropatía, como puede pasar, por ejemplo, en el uso excesivo del sildenafilo, por ejemplo. Eso que los muchachos usan el fin de semana, ¿no? Entonces puede producir neuropatía isquémica. ¿Ok? Y comienzan a quedarse ciegos, pero felices, ¿no? Entonces, ese es el resumen de los efectos A, B y C. Y por último, el error en medicación, simple y llanamente el error en medicación es el fallo por acción u omisión de todo el proceso de tratamiento. O sea, una reacción adversa también puede ser un error en medicación, ¿no? Si un error de medicación produce daño, se convierte en un efecto adverso, un RAM. El error de medicación puede ser omisión. No le dieron una dosis, no le dieron 2 dosis, se olvidaron del medicamento un día, 2 días. Produce resistencia de la bacteria. El paciente hace una reinfección o una recaída de la infección y el paciente puede incluso hasta morir, ¿no? O tener consecuencias. Eso por un error de medicación. La enfermera se olvidó de darle, la farmacia no llevó el medicamento al piso, y eso nos ha ocurrido 1000 veces, ¿eh? Miren que el error de medicación hoy en día es la causa más importante de muerte en los hospitales de nivel 3 en todo el mundo. Aunque los hospitales no lo pongan como causal, porque no existe el diagnóstico en el CIE para poder codificarlo, es la causa más importante de muerte en los hospitales. El error médico. Exceso de dosis, incluso equivocación del medicamento, ¿no? Incluso en el procedimiento. Y eso se llama error en médico, ¿no? Error de medicación, que es uno que lo tiene que tener en cuenta. Ok, ahí nos vamos a quedar. Revisen el resto. Y no se olviden que las reacciones alérgicas son reacciones inmunológicas a drogas. Y esta es la mediación. Anafilaxia, angiedema, urticaria, hipotensión, mediado por IgE. Por inmunocomplejo y mediado por células, el clásico, el DRES, ¿no? El DRES, el Steven Johnson. Y hay reacciones que se llaman pseudoalérgicas, que no son, parecen reacciones alérgicas, pero lo que se producen por degranulación de mastocitos o basófilos. Un clásico ejemplo que vamos a poner en un momento va a ser vancomicina. Le pasan la vancomicina un poco diluido o muy rápido y hacen lo que se llama síndrome de cuello hombre rojo. El paciente se pone rojo todo el cuello, toda la cara, todo el rostro, hace un flush intenso. No es alergia, pueden seguir usando el medicamento. Eso se llama reacción pseudoalérgica. No hay que ponerle corticoide nunca, solamente un antihistamínico porque es de granulación de mastocitos. Entonces hay lo que se llama la reacción pseudoalérgica y la reacción inmunológica a drogas. Esta reacción inmunológica, cuando son graves, caen en el tipo B, en el RAM tipo B. Steven Johnson, DRES, ¿no? Caen ahí, anemia hemolítica, anafilaxia, angioedema. Ok, lo dejo ahora con el doctor Ochoa. ¿Ya? Porque tenemos que, si no completamos hoy día farmacocinética, farmacodinamia,